Hola, el tema a tratar en estos momentos será acerca de la esclerosis múltiple. Nuestro grupo está conformado por Carlos Parrales, José Diego Verduga y Nicole Almeida. La esclerosis múltiple es una enfermedad de origen autoinmune que afecta el sistema nervioso central, específicamente a la vaina de mielina que recubre las fibras nerviosas del cerebro y de la médula espinal, provocando la apariencia de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de las fibras en el proceso de sinapsis. El primer caso documentado de esclerosis múltiple fue hace aproximadamente más de 100 años, cuando se diagnosticó a la paciente Santa Leguan de Schumann, cuya sintomatología consistió en parálisis de una de las extremidades, disfagia y trastornos sensitivos y problemas visuales. Jean Cuvier y Robert Caswell fueron los primeros en describir áreas de esclerosis en la médula espinal y el tallo cerebral. Por otro lado, en 1868, Jean-Martin Crawford fue quien hizo la primera descripción anatómica clínica correlacionando los signos y síntomas con los cambios neuropatológicos post-mortem. Esta identidad, la esclerosis múltiple, es una enfermedad enigmática para la medicina. A pesar que ha sido bastante investigada, aún no se ha aclarado completamente algunos aspectos, como los factores desencadenantes, ni tampoco se ha logrado descubrir un tratamiento efectivo para detener su evolución o prevenir dicha enfermedad. Los factores genéticos de predisposición de un individuo y los factores ambientales han sido establecidos como factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, y el tratamiento está dirigido a gran medida a ralentizar o detener el proceso de la misma. La esclerosis múltiple afecta aproximadamente a 2,5 millones de personas en el mundo. Se ha investigado que su prevalencia varía en relación al paralelo terrestre. La exposición solar, según la latitud de residencia, se corresponde a una producción adecuada de vitamina D, cuya importancia radica en sus propiedades inmunomodulares que disminuirán el riesgo de desarrollo de la enfermedad. La prevalencia de la esclerosis múltiple se relaciona inversamente a la exposición a radiación ultravioleta UVB, cuya duración e intensidad varía con respecto a la latitud, pues la piel expuesta a una radiación sintetiza vitamina D. La máxima incidencia se da entre la latitud 40 y 60 grados del hemisferio norte, donde la mayor prevalencia va a estar dada entre 287 y 10.000 habitantes. Se ha encontrado en las islas de Gran Bretaña, entre lo que es la latitud 60 grados norte y la mínima a nivel del Ecuador, donde la radiación UVB es mayor, con una prevalencia de 5.05 por 10.000 habitantes en la ciudad de Quito. En países de Latinoamérica como México, con una latitud de 32 grados norte, se estima que la prevalencia de 13 casos por 10.000 habitantes, mientras que en Chile, con una latitud de 56 grados al sur de la región, se observa una prevalencia de 5.69 por 10.000 habitantes. Definición de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante crónica autoinmune e inflamatoria que afecta a todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes. Se define como una enfermedad progresiva que causa con la aparición de lesiones inflamatorias focales en la sustancia blanca cerebral, en lo que lo más llamativo es la pérdida de mielina, con preservación relativa de los axones en la fase de precoz, aunque puede estar muy afectada en las fases finales. En la esclerosis múltiple, las cicatrices son zonas endurecidas que aparecen en diferentes momentos y en distintas áreas del sistema nervioso central. El significado literal de la esclerosis múltiple hace referencia al endurecimiento de la cicatriz y a la aparición episódica de síntomas muy variados. Su origen es desconocido y su cura también. La edad media es entre los 29 y 33 años, aunque el margen de aparición es muy amplio. Las mujeres sufren la enfermedad con una frecuencia superior a los varones. La evolución de la enfermedad es muy variable. En muchos casos, permite a la persona llevar prácticamente una vida normal, dentro de una serie de limitaciones, y en otras personas dicha calidad de vida puede verse condicionada. Es una enfermedad que se puede decir que es impredecible, ya que se presenta en cualquier momento de la vida y a partir de ahí el desarrollo de la patología se ve acelerado. Etiopatogenia. ¿Qué es la etiopatogenia? Es el origen o causa del desarrollo de una patología, ya sea esta causada por un agente endógeno, exógeno, ambiental o multifactorial. La causa de la esclerosis múltiple es desconocida, pero, según los estudios recientes, se acepta que es una enfermedad autoinmune, mediada por las células TCD4+, reactivas contra los antígenos del sistema nervioso central, principalmente proteínas de mielina. Pero, ¿cómo actúan las células TDC4+? Pues bien, estas células se generan en los vasos linfáticos de la periferia. Estos ganglios presentan epitopos, es decir, determinantes antigénicos hacia proteínas parecidas a la mielina que se encuentran en la superficie de ciertos virus.
Estas células CD4+ atraviesan la barrera hematoencefálica debido a diferentes factores que se hablarán más adelante, hasta llegar al sistema nervioso central. Una vez aquí, activan linfocitos T, especialmente los tipos Th17 y Th1, para atacar a los virus con una superficie parecida a la mielina. Al no encontrar a estos agentes patógenos, atacan a la mielina de las neuronas que conforman el sistema nervioso central, provocando de esta manera la desmielinización. Dentro de los factores de riesgo que se han identificado para el desarrollo de la esclerosis múltiple están la deficiencia de vitamina D. La luz solar, que es la encargada de ayudar a la absorción de vitamina D en el organismo, es un factor clave en la etiología. La vitamina D actúa uniendo su receptor BDR, el cual activa la región promotora del alelo leucocito humano antígeno, o HLA, del cual se hablará más adelante. Infecciones virales. Las infecciones virales, especialmente de la familia de Herpesviridae, dentro de las cuales se considera el virus Epstein-Barr, el que vemos en la imagen, como un factor de riesgo de la esclerosis múltiple establecido, ya que mediante el mimetismo molecular pueden activar retrovirus endógenos humanos, implicados en la actividad de la enfermedad. Estos retrovirus endógenos son una subclase de tipo de gen llamado transposón, que puede llegar a convertirse en patógenos. Variaciones genéticas en el gen HLA. Estudios de asociación del genoma completo han identificado un gran número de variaciones genéticas que predisponen a la esclerosis múltiple. Solo las asociaciones con los genes del complejo histocompatibilidad mayor, o MHC, la variación del locus HLA de la clase 2, ubicado en el brazo corto del cromosoma 6, presenta el efecto más fuerte sobre el riesgo genético, ya que contiene genes para las moléculas HLA2 importantes en la identificación y presentación de antígenos desde el exterior de la célula a los linfocitos T. Dichas moléculas de clase 2 solo se pueden expresar en células presentadoras de antígenos, es decir, células B y células T. Vivir en latitudes altas. Al ser la exposición solar, específicamente los rayos UVB, la mayor fuente de vitamina D, se puede asociar a la latitud como otro factor ambiental en el desarrollo de la enfermedad. La radiación UVB disminuye según incrementa la latitud, ya sea hacia el polo norte o hacia el polo sur, de tal manera que la síntesis de vitamina D es escasa. Predisposición racial. Existe una predisposición de las razas blancas a sufrir de esclerosis múltiple a diferencia de las razas negras en una proporción de 3:1. Esto se debe a la poca cantidad de melanina en el organismo. Tabaquismo. El uso del tabaco causa estrés oxidativo local y respuesta proinflamatoria, lo que permite que las células CD4+ atraviesen la barrera hematoencefálica llegando hasta el sistema nervioso central. De esta manera ayuda y contribuye a la formación de la esclerosis múltiple y también permite la destrucción de los alelos HLA en los cromosomas 6. Epidemiología de la esclerosis múltiple. Es una enfermedad que afecta aproximadamente a más de 2 millones de personas en el mundo. La media de edad al comienzo de los síntomas de la enfermedad está dada entre los 26 y 31 años de edad, y en edades tanto por encima de los 50 como por debajo de los 10 años. Presenta un porcentaje de 2,5 a 5 y de 0,3 respectivamente. Se ha podido observar que la esclerosis múltiple se presenta más frecuentemente en el género femenino que en el masculino, aunque se ha comunicado una reducción de la actividad de la enfermedad durante la gestación. Se estima que existe una influencia del género sobre el curso y la gravedad de la enfermedad, siendo la esclerosis múltiple más frecuente en mujeres con una proporción de 4:1, mientras que en los hombres la evolución de la enfermedad es más grave debido a que hay más formas primariamente progresivas. La incidencia y la prevalencia de esta entidad varían en relación con el paralelo terrestre, observándose la mayor incidencia entre las latitudes de 40 grados y 60 grados del hemisferio norte o sur, y la mínima a nivel de Ecuador. La observación del incremento de la prevalencia de la enfermedad según Sales del Ecuador ha sido confirmada por Risco y Cole, quienes demostraron que por cada grado que se incremente en la latitud, hay un aumento en la prevalencia de esclerosis múltiple de 0,33 por cada 100.000 habitantes. La prevalencia de la esclerosis múltiple se relaciona inversamente a la exposición a radiación ultravioleta, cuya duración e intensidad varía con respecto a la latitud, pues la piel expuesta a las radiaciones sintetiza vitamina D. La prevalencia en zonas de Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda es de 590 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que es menos frecuente en Asia, India, África y Sudamérica. La máxima prevalencia es de
de 287 por cada 100.000 habitantes. Se ha encontrado que la isla Orkney, Gran Bretaña, tiene una latitud de 100 grados al norte. En España se calcula una prevalencia de 75 por cada 100.000 habitantes y en la media Europa es de 83 por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, la prevalencia en Latinoamérica es de 2 hasta 13 casos por cada 100.000 habitantes, con reportes variables en países como Cuba, donde se reporta en algunas regiones una prevalencia de hasta 103 por cada 100.000 habitantes. De Abac y Col, en 3 ciudades del Ecuador durante el año 2010, se identificó a 159 casos de esclerosis múltiple, mostrando una prevalencia puntual por cada 100.000 habitantes. De los casos, según las ciudades del estudio, en la ciudad de Quito de 5,05, en Guayaquil, en la costa del país de 2,26 y de 0,75 en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, Abac y Col declaran que al notar el resultado de estudio general, se estima que la prevalencia calculada para las ciudades de Quito y Guayaquil es similar a las descritas en países vecinos como en Colombia, cuya capital presentó en el año 2002 una prevalencia de 4,41. Sin embargo, el estudio de Jiménez y Col, realizado en Colombia, en el año 2015 determinó una prevalencia que podría ser más elevada de lo que han estimado estudios previos de esclerosis múltiple en este país, encontrándose en un riesgo intermedio con una prevalencia nacional de 7,52 por cada 100.000 habitantes. La prevalencia de esclerosis múltiple se continúa con una distribución más compleja que la de una simple gradiente norte-sur. La predisposición racial genética es probablemente un factor de riesgo de esta enfermedad. La razón aproximada de raza negra y raza blanca es de 0,4 a 1. La prevalencia de la enfermedad sigue mejor la distribución de las migraciones de personas procedentes de Escandinavia y Gran Bretaña que la del paralelo geográfico. Como ya es nuestro conocimiento, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso central, diagnosticado entre los pacientes de 20 y 40 años de edad. Para entender un poco mejor lo que provoca la esclerosis múltiple en el sistema nervioso central y en general en todo el cuerpo, observemos el modo en cómo trabajan las neuronas. Bueno, primero, para enviar mensajes, las neuronas se comunican a través de señales eléctricas o también conocidas como impulsos eléctricos, las cuales se reciben o se crean de un extremo de la neurona y viajan a través de ellas por un cordón llamado axón. La mayoría de los axones están rodeados de capas gruesas de una sustancia llamada mielina que va a actuar o actúa como un aislante externo de un campo eléctrico, facilitando que el mensaje se transmita mejor de un extremo a otro de la siguiente neurona. También hay que mencionar que las señales nerviosas se mueven muy rápido a velocidades de 100 metros por segundo. Es decir, que solo necesitamos 2 centésimas de segundo para que la señal llegue del cerebro a un dedo del pie o en sí a un músculo al cual queremos mover. En pacientes con esclerosis múltiple, las capas de mielina se dañan por la inflamación, cambiando la forma en que las señales se transmiten por una neurona y causando así diversos síntomas. Como podemos ver en la imagen izquierda, podemos notar una neurona sana con la mielina prácticamente intacta. A cambio, en la imagen derecha podemos ver una neurona dañada con las capas mielina en sí dañadas, haciendo que los mensajes de neurona a neurona no se hagan de la mejor manera o en sí no se puedan hacer. Una vez ya mencionado el modo en cómo trabajan las neuronas, es decir, la comunicación que hay de una con la otra y en la forma en que la esclerosis ataca a las neuronas, a mí es muy importante preguntarse quién o quiénes son los causantes de dicha enfermedad, pues el causante es nada más y nada menos que nuestro propio sistema inmune. Como ya conocemos, el sistema inmune es un equipo de células las cuales se va a encargar de defender el cuerpo contra los enemigos tales como bacterias, virus e incluso el cáncer. Es decir, que el sistema inmune es una barrera la cual nos va a ayudar a proteger de agentes patógenos que se encuentren por fuera de nuestro cuerpo. Las células del sistema inmune tienen diferentes tipos de defensas. Las células B son un tipo de defensa que forma parte del sistema inmune. A medida que estas maduran, sus funciones cambian. Las funciones de las células B son determinadas por las proteínas CD19 y CD20 que vamos a encontrar en su membrana. Cuando estas células B maduran, se las conoce también como células plasmáticas. En los pacientes con esclerosis múltiple ocurren 2 acontecimientos que provocan que varíen la forma en que las células trabajan para atacar al enemigo. Primero, el muro que mantiene las células B fuera del cerebro se rompe, permitiendo que algunas células B ingresen al sistema nervioso.
Una vez dentro del sistema nervioso central, en lugar de actuar como defensores, deciden atacar a la mielina propia que recubre y sirve de aislamiento de las células nerviosas. Las células plasmáticas pueden utilizar sus anticuerpos para atacar a la mielina o en sí llamar a otros anticuerpos, también conocidos como células T, para que ayuden a eliminar esta mielina que rodea las células nerviosas. Con respecto al pronóstico, Cuadro clínico de la esclerosis múltiple. Durante los episodios de inflamación, los síntomas agudos se desarrollan típicamente a lo largo de varios días. Se vuelven máximos después de la primera y segunda semana. Pueden existir síntomas residuales de manera indefinida, especialmente síntomas sensitivos. Las manifestaciones clínicas típicas de la esclerosis múltiple en relación con la localización del foco de desmielinización incluyen trastornos sensitivos motores en una o más miembros. Forma de presentación de aproximadamente el 50% de los pacientes. Neuritis óptica. Síntoma inicial en el 25% de los pacientes. Diplopia, proftalmoplegia internuclear, ataxia, vejiga neurogénica, fatiga, disartria, síntomas paroxíticos como neuralgia del trigémino, que se presenta en menos del 10% de los pacientes. Nistagmo y vértigo. Son más raros los signos corticales, afasia, aprasia, convulsiones y demencia, y los signos extrapiramidales como la rigidez. La evolución clínica de la esclerosis múltiple es variada, describiéndose principalmente 4 tipos de evoluciones clínicas de la enfermedad. Estas son recurrente remitente, primariamente progresivas, secundariamente progresivas y progresivo recurrentes. La variedad recurrente remitente de la esclerosis múltiple se caracteriza por cuadros bien definidos de crisis o brotes agudos, de alteraciones de las funciones neurológicas con una remisión completa o parcial de los síntomas, permaneciendo sin progresión de los síntomas durante los periodos intercríticos. Esta es la forma más común de presentación de la esclerosis múltiple, presentando hasta el 85% de los casos. La forma primariamente progresiva se caracteriza por progresión a la enfermedad desde el inicio de los síntomas, con mesetas ocasionales y leves periodos de mejoría, con un empeoramiento continuo y gradual, y mínimas fluctuaciones. Esta es la forma de esclerosis múltiple más difícil de diagnosticar. La variante secundaria progresiva en esclerosis múltiple se caracteriza por tener una forma remitente recurrente inicial, segunda una progresión con o sin brotes ocasionales, mínimas remisiones y mesetas. Estas tienen un curso tan prolongado como la EMRR, incluso 50% de los pacientes con EMRR progresa a una forma de EMSP que le condiciona brotes cada vez más severos y con mayores secuelas posteriores a cada brote, condicionado a gran discapacidad. La variedad progresiva recurrente se define como la progresión desde el inicio de la enfermedad con desarrollo de la exacerbación, con o sin recuperación, y que continúa progresado en los periodos intercríticos. Se considera la forma menos frecuente de la esclerosis múltiple. La evolución de la enfermedad nos orienta sobre el pronóstico, pero en general se considera que es malo a largo plazo, con gran discapacidad durante el padecimiento. Diagnóstico. Debe realizarse un diagnóstico clínico mediante una anamnesis. El diagnóstico debe ser hecho por un neurólogo y resulta complicado en las primeras etapas, debido a que los síntomas son leves, vagos y pasajeros. Puede haberse mitigado y muchos de ellos pueden haberse atribuido a diversas enfermedades. Un diagnóstico de esclerosis múltiple será más definido cuando se presenten síntomas clásicos, como por ejemplo una neuritis óptica, una mielitis parcial y una cronología clara de brotes. El diagnóstico de esclerosis múltiple será esencialmente un diagnóstico clínico, para el que se necesitarán varios procedimientos y pruebas. Un primer paso para llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple es pensar en dicha posibilidad ante un paciente que consulta por determinados síntomas atribuibles a una sintomatología que afecta el sistema nervioso central. Una vez que se plantea la posibilidad, se manda a realizar un sinnúmero de pruebas que hablaremos más adelante. Una vez terminado el diagnóstico, se deben de realizar diversas pruebas paraclínicas para un mejor estudio. Entre ellas tenemos las siguientes. Resonancia magnética. La resonancia magnética es la prueba más útil en el diagnóstico de la enfermedad. Su eficacia se ve limitada debido a la inespecificidad, ya que no se distingue entre lesiones por isquemia, edema, inflamación o desmielinización. Debido a su gran sensibilidad, hace que sea una técnica absolutamente imprescindible en el diagnóstico. Las lesiones características de la enfermedad se aprecian mejor en densidad protónica o en imágenes potenciadas en T2, donde aparecen como lesiones hiperintensas. Los patrones de resonancia magnética más típicos en la esclerosis múltiple son lesiones ovoides y un tamaño superior a 3 milímetros
de diámetro, localizadas en áreas periventriculares, cuerpo calloso o tronco del encéfalo. La resonancia magnética se ha incorporado como un método de seguimiento clínico y terapéutico. El uso de contrastes paramagnéticos godálicos ha supuesto un avance notable al permitir visualizar alteraciones de la barrera hematoencefálica y detectar de este modo la presencia de placas agudas. El uso de contraste paramagnético ha supuesto un avance notable al permitir visualizar alteraciones de la barrera hematoencefálica y detectar de este modo la presencia de placas agudas. Análisis del líquido cefalorraquídeo. En cuanto al análisis del líquido cefalorraquídeo, este estudio aporta un rasgo de especificidad que ayuda no solo a apoyar el diagnóstico, sino a descartar otras enfermedades en el diagnóstico diferencial. El líquido cefalorraquídeo es un compartimiento del espacio extracelular y refleja las alteraciones inmunológicas que ocurren en el sistema nervioso central. Las alteraciones inmunológicas en el sistema nervioso central consisten en la aparición de bandas oligoclonales, las cuales están ausentes en el suero, y un aumento de la síntesis intratecal de inmunoglobulinas. Para llevar a cabo esta técnica de una forma correcta es necesario realizar una inmunoelectroforesis simultánea del líquido cefalorraquídeo y del suero de cada enfermo, para contar las diferentes bandas y clasificarlas respecto a los controles. El 80% de los casos se observa un aumento de una de las proteínas del líquido cefalorraquídeo y la presencia de unas bandas características en la zona de las inmunoglobulinas en más del 90% de los pacientes. Potenciales evocados. Por otra parte, tenemos las pruebas de potenciales evocados, que son potenciales eléctricos generados en el sistema nervioso central tras la estimulación de un órgano sensorial o sensitivo periférico. Se fundamenta su utilización en la capacidad de medir la velocidad de conducción de las fibras nerviosas del sistema nervioso central, permitiendo distinguir la afección desmielinizante del axonal. Miden el tiempo que le lleva al cerebro recibir e interpretar mensajes. La lesión desmielinizante que produce la esclerosis múltiple se traduce en los potenciales evocados en un retraso de ondas evocadas. En la práctica diaria se utilizan los potenciales de latencia corta, incluyendo los potenciales evocados visuales, los potenciales evocados auditivos y los potenciales evocados somatosensoriales. Esta prueba se lleva a cabo colocando unos electrodos en la cabeza que monitorean las ondas cerebrales en respuesta a diferentes estímulos, como se pueden ver estímulos audiovisuales o auditivos. Normalmente la reacción del cerebro es casi instantánea, pero si hay una desmielinización en el sistema nervioso central, puede haber una demora. Es una prueba no invasiva y no requiere hospitalización. Constituye un apoyo importante para el diagnóstico. Hay que reconocer que el pronóstico de un paciente particular no se puede establecer con la certeza, pero disponemos de datos sobre la evolución de la enfermedad que nos permiten hacernos una idea de lo que puede pasar. En concreto, hay hechos en la clínica inicial de los pacientes que marcan la evolución futura, siendo algunos modificables y otros no. El pronóstico depende de la forma clínica, así como del tratamiento, ambiente y factores agravantes. La muerte como consecuencia directa de la esclerosis múltiple es poco frecuente. Si bien se ha calculado que la supervivencia a los 25 años es solo el 85% de lo esperado. El sujeto puede fallecer durante un ataque agudo de la esclerosis múltiple, pero esta situación es muy rara, es decir, que en ocasiones ni siquiera se da, pero se puede dar. Con mayor frecuencia la persona muere por alguna complicación de la esclerosis, como neumonía en una persona debilitada. También se puede producir la muerte por suicidio, en este caso por depresiones que la persona también pueda presentar. Para evaluar la discapacidad se utiliza la escala ampliada del estado de discapacidad de Kursky o de la EDSS, en la cual los valores van desde 0 en pacientes asintomáticos y hasta 10 en pacientes asignológicos. Los pacientes con puntuaciones mayores a 5.0 tienen una discapacidad que los limitará en las actividades de la vida diaria. En los indicadores con pronóstico favorable, es conocido que la evolución de la enfermedad es mejor en el sexo femenino y en los pacientes que inician la enfermedad siendo jóvenes. Por el contrario, en los pacientes varones, los síntomas que inician a partir de los 40 años y las formas progresivas desde el comienzo van acumulando discapacidad con mayor rapidez, haciendo que el tratamiento de esta enfermedad sea más complicada y en algunos casos sea irreversible. Con respecto al tratamiento, no existe ningún tipo de tratamiento eficaz que frene completamente la evolución de la esclerosis múltiple. A esto hay que añadir que tampoco tiene un efecto sobre las lesiones ya establecidas. Por lo tanto, es importante iniciarlo lo más rápido posible antes que aparezcan discapacidades irreversibles.
Para el tratamiento de la esclerosis múltiple hay tres tipos que se pueden utilizar, ya sea el tratamiento de los brotes, tratamiento modificable de la enfermedad o tratamiento sistemático. Con respecto al tratamiento de los brotes, pueden utilizar los siguientes hormonas o también fármacos. En este caso de la hormona se puede utilizar la hormona adrenocorticotropa, también se puede utilizar lo que es los corticosteroides y la plasmaferesis. Con respecto al tratamiento modificador de la enfermedad, se puede utilizar el acetato de latiramer, la mitoxaltrotona y la acitoprimina, entre otros. También, si el paciente presenta fatiga, se puede utilizar lo que es el modafilino o también lo que es la amantadina. Es decir, que hay diferentes productos o elementos químicos que nos van a ayudar a cubrir ciertas necesidades que el paciente pueda padecer con dicha enfermedad. También con respecto al tratamiento, se están utilizando células madre para en un futuro poder tratar esta enfermedad. Actualmente no se cuenta en sí con un tratamiento que incluya células madre, ya que está en un proceso todavía de preparación y se espera que en algún futuro estas células madre sean utilizadas para el tratamiento y en sí la cura para la esclerosis múltiple. Como conclusión de la esclerosis múltiple tenemos que es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria, que afecta a todo el sistema nervioso central, está presente con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, en los hombres la evolución de la enfermedad es mucho más grave. Los factores genéticos de predisposición de un individuo y los factores ambientales han sido establecidos como factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Luego de la revisión bibliográfica se estableció que el diagnóstico de esclerosis múltiple es esencialmente un diagnóstico clínico realizado por un neurólogo, en el cual se necesitarán varios procedimientos como historial clínico, reconocimiento neurológico y pruebas paraclínicas.